Muy buenas tardes, mi nombre es Vanessa Alexandra Olivero Rangel, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad UNAD. En esta ocasión estaré explicándoles sobre la consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. La historia de la partida doble. La historia de la contabilidad va ligada muy estrechamente con la historia de las transacciones económicas, desde el comienzo de los seres humanos, el cual buscaron una forma de llevar el registro de todas las actividades y los resultados de esta. Poco a poco, la contabilidad se fue perfeccionando y ampliándose la moneda. Fue un gran desarrollo de la contabilidad, debido que esto de la llegada a la Edad Media, la economía y las relaciones se basaban en el trueque. Por lo tanto, las fórmulas contables utilizadas se volvieron más complejas. Ante esta necesidad, surgió la necesidad de la partida doble en la época del Renacimiento en Europa y popularizándose por Fray Lucas Bartolomeo. ¿Qué es la contabilidad doble? La contabilidad doble es el método actual utilizado por la contabilidad. Consiste en cada movimiento contable que interviene por lo menos en dos cuentas, una de entrada o salida y la otra de financiación. La partida doble significa doble anotación. Se debe registrar a la vez en dos partes que interviene en la anotación. Un ejemplo de esta es si realizamos una compra de un lado registramos el costo del producto y del otro se registra el movimiento económico que genera, es decir, el pago. Los principios de la partida doble. Primero, el que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. 2. No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. 3. La suma de los dos valores que entran deben ser igual a los que salen. 4. El deudor existe porque hay un acreedor. 5. La partida se divida y las ganancias se acreditan. En los asientos contables es el principio de la partida abierta. Es la forma de registrar y anotar las operaciones diarias, en donde tienen un debe a la derecha y un haber a la izquierda. Una anotación en el haber tiene sus compensaciones en el debe y así viceversa, para que el sueldo entre ellos se compensen y como diferencia el sueldo sea cero. El reflejo de este son los libros diarios y mayor el balance compuesto de un activo y un pasivo, en donde todos los libros están compuestos por un debe y un haber, y siempre debe existir una contrapartida entre estos. La materialización de la partida doble es haber registrado todos los incrementos del pasivo o la disminución de los activos, mientras que el deber se registran todos los incrementos de los activos o disminución de los pasivos. La ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la composición que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo que haya la proporción en que se financian los activos de las empresas. En una ocasión de 3 variables y conociendo 2 de ellas se puede determinar la tercera variable. La ecuación patrimonial es una igualdad en la medida en que los activos son iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. La fórmula de la ecuación patrimonial. En principio de la ecuación
patrimonial se representa de la siguiente manera. Primero va el activo igual pasivo más patrimonio. Bien, primero, los bienes y derechos de la empresa. Pasivo sería las deudas de la empresa con terceros como proveedores. 3. El patrimonio ya sería las deudas de la empresa con los socios, aportes sociales. Las anteriores variantes son dinámicas, teniendo en cuenta que como resultado de las operaciones económicas de las empresas, estas tres variables pueden cambiar. Contablemente debe existir equilibrio entre las cuentas reales del activo, pasivo y patrimonio de una empresa. Para determinar el equilibrio entre estas cuentas se utiliza una fórmula matemática conocida como ecuación patrimonial, que es lo que estamos hablando. Esta fórmula da a conocer el valor del activo, el valor del pasivo, el valor del patrimonio, independientemente. Esta resulta de comparar los recursos o activos que son propiedades de la empresa con las obligaciones externas del pasivo. La fórmula. Si hablamos del activo, igual patrimonio nos da pasivo. Si hablamos del activo pasivo, igual nos da patrimonio. Activo igual pasivo más patrimonio. Si hablamos de los fundamentos de la ecuación patrimonial, hablamos que la empresa es independiente de los socios que la conforman, y para que la empresa pueda requerir de una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materias primas, oficinas y las construcciones. Sin esos activos, la empresa no puede existir, y esos activos se consideran de las formas: primero, por aportes que hacen los socios, que es el patrimonio. Segundo, por créditos que la empresa hace con bancos y proveedores, que ya sería el pasivo. En consecuencia, el activo siempre estará representado en una combinación de pasivo y patrimonio, o solo patrimonio cuando la empresa no se ha endeudado y todo lo han aportado los socios. En razón a lo anterior, para constituir el activo se requiere patrimonio y pasivo, y de allí la ecuación según la cual el activo igual a pasivo más patrimonio. Los elementos de la contabilidad, ya hablamos de ellos, que son activos, pasivos y patrimonio. Vamos a darle concepto. Los activos son el conjunto de bienes que posee una empresa, derechos y demás recursos controlados económicamente por la empresa con los que desarrolla la actividad económica. En el activo encontramos el activo corriente, que es todo activo que está disponible para su utilización inmediata o que está disponible en el corto plazo para cubrir cualquier necesidad, obligación o contingencia de la empresa. El activo corriente también se conoce como circulante, pues que se trata de un activo disponible de forma casi inmediata para cualquier mediante pagos, compras, etc. Por ejemplo, cajas y bancos. Naturalmente que estos son activos corrientes, puesto que ya son dineros en efectivo disponibles de forma inmediata. También encontramos inversiones. Corresponde a los recursos de la empresa ha invertido en títulos, valores, acciones y cuentas para otros, entre otros. También encontramos los clientes. Corresponde a las deudas de los terceros tienen en las empresas. Estos terceros pueden ser los clientes, o sea, la cartera, son socios y trabajadores, etc. Y inventario. Los inventarios por obligación deben ser activos corrientes, puesto que una empresa no puede darse el lujo de comprar mercancía para almacenarla durante meses o años,
ya que de hacerlo incurriría en un alto costo financiero por tener recursos inmovilizados que no generan rentabilidad alguna. También en los activos encontramos el activo que no es corriente. Son los activos fijos, como maquinaria y equipo, vehículos, construcciones y edificaciones, terrenos, etc. Igualmente, dentro de los activos no corrientes tenemos los activos intangibles, las inversiones a largo plazo y cualquier otro activo que la empresa no pueda o no quiera generar en corto plazo. Continuamos con el pasivo. El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financiera su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce con el nombre de estructura financiera. Capital financiero, el origen de los recursos y fuentes de financiación ajena. Un ejemplo de obligación es el préstamo con la entidad financiera. Al adquirir este préstamo, estamos obligados a pasar el principal y los intereses al proveedor, ya que es el documento en una factura o una letra de cambio. En finanzas es muy importante saber está subdividido el pasivo, formado por dos masas patrimoniales. Las masas patrimoniales son, primero, encontramos el pasivo no corriente, que está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a lo largo del plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año. Al tener un vencimiento mayor a un año, no deberá devolver el principal durante el año en curso. Ahora bien, lo que sí se debe pagar son los intereses. También en el pasivo encontramos el pasivo corriente. Este es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a largo plazo de la empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración de un año. Por ello también se le conoce como exigible o corto plazo. Y bien, llegamos al patrimonio. En el ámbito económico, el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus objetivos. En este sentido, se puede entender cómo sus recursos y el uso se les da a estos. Entre las características que tiene el patrimonio, podemos destacar las que les voy a decir a continuación. Primero, debe ser cuantificable. Es decir, el patrimonio tiene que poder ser medido. La unidad de medida más utilizada son las unidades monetarias. Segundo, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son propiedades de una empresa o una persona. Tercero, generalmente la parte de activo del patrimonio puede ser convertido en liquidez por su propietario en función del tipo de activos que sea. Será más o menos fácil realizar esta conversión. Y 4. Representan derechos y obligaciones económicas asociadas a su propietario. Los ingresos. Los ingresos es un aumento del neto de una empresa debido fundamentalmente a un aumento de activos sin que exista contrapartida alguna. Todo ingreso supone en última
instancia. Un aumento de activo, tenemos un ingreso. Por ejemplo, cuando vendemos productos por un precio superior al de coste. Tipos de ingresos. Los tipos de ingresos son: primero, venta de mercadería. Segundo, venta de productos terminados. Tercero, prestación de servicio. Cuarta, comisión recibidas. Quinto, ingresos por arrendamientos. Sexta, subvenciones. Séptima, intereses de préstamos concedidos. 8, dividendos. 9, beneficios por la venta de acciones. Y 10, indemnizaciones de un seguro. Un ejemplo de ello es los salarios, las rentas de arriendo, las ganancias obtenidas en un negocio, las herencias, son claros ejemplos de ingreso. Los salarios, las rentas, todo eso. Los gastos. Un gasto es una disminución del neto de una empresa debido fundamentalmente al consumo de un activo sin que exista contrapartida de alguna. Todo gasto supone, en última instancia, una disminución de activo. Los gastos se derivan básicamente de los servicios que adquieren una empresa para llevar a cabo una actividad. Es el caso, por ejemplo, de un alquiler. La empresa paga por el alquiler de sus oficinas un dinero, disminución de activo, y no obtiene nada a cambio. No hay aumento de activo ni disminuye una deuda. Por tanto, ha debido un gasto. Otro ejemplo sería el salario que se les paga a los empleados por sus servicios. Al final de los meses, la empresa paga un dinero y no hay contrapartida. Otro activo que aumenta de valor o a un pasivo que disminuye, lo que provoca una disminución del neto. Los gastos son consumos voluntarios de activos y pérdida, como consumo involuntario de activos. Una pérdida sería la disminución de valores de los elementos del activo por diversas causas: uso o paso del tiempo, accidentes, etc. Los tipos de gastos son distintos, los cuales son gastos de persona, consumo de materia prima, con suministro electrónico, honorarios de profesionales, arrendamientos, publicidad, seguro, reparalizaciones, etc. Muchas gracias.